Federico, gracias por sumarte. ¿Cómo andás? ¿Estás muteado o tengo problemas yo? Porque estoy va y viene. Yo tengo problemas que estaba muteado. Bueno. Bueno, Aurelio es el hombre del momento, porque ahí el presidente está distribuyendo las encuestas de Aurelio, que le dice, dale para adelante nomás, seguí con la licuadora y la motosierra, que así te van a llevar en andas. Y el presidente acelera, está como nunca. Dice, bueno, la gente quiere esto y vamos más todavía. ¿Quieren más motosierra? Le voy a dar más motosierra. ¿Quieren más licuación? Más licuación. Hoy ¿No dijo, será que el, Milei es un nivel del masoquismo de los argentinos? no. Hoy el presidente dijo, bueno, pero por ahí mantengo la motosierra y perdón, por ahí mantengo la licuadora y se transforma en motosierra, dice. Por ahí puedo hacer la licuadora permanente. No se No, entendió bien esa, porque la licuadora permanente, si baja la inflación, uno espera que ya la pero licuadora se desactive, digamos, ¿no? Y que siga la motosierra. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué Milei no solamente no baja en las adhesiones, según las encuestas que manejan ustedes en Aresco, sino que al parecer se ve fortalecido, ¿no? Con el discurso en medio de un ajuste muy fuerte? Nunca se había visto desde el 2002 que no se veía una caída tan fuerte de los salarios reales o del consumo. bueno, son distintos factores, ¿no? Algunos de los que vemos en las investigaciones, porque le preguntamos específicamente, ¿y usted por qué valora positivamente a Milei o a la gestión de Milei? Y te dicen, porque está realizando el cambio que nosotros pretendemos. Es decir, lo que la gente, el punto de partida de la gestión Milei es un cansancio y un hartazgo inimaginable de la gente con la dirigencia tradicional y entonces y con la política tradicional. Entonces aparece Milei, que es alguien, un bicho raro, sin antecedentes ni de gestión ni de historia política, y para la gente lo toma como el representante de un cambio que está buscando. Que nadie, yo creo que ni el mismo Milei, puede saber hacia dónde lleva todas las decisiones que está tomando. Pero indudablemente es algo que se está realizando de una manera distinta a lo que se hacía hasta ahora. Entonces, los que lo acompañan, que son fundamentalmente los que lo votaron en la segunda vuelta, es decir, estamos hablando del 55% de los argentinos, están pensando principalmente en eso, que Milei representa el cambio que consideran que hay que hacer y que se está transitando meses muy complicados, inclusive peores que los anteriores a la gestión Milei, pero no lo consideran responsable a Milei y consideran que son meses que hay que transitarlos para poder ir después en el camino de la recuperación. La cuestión es que, como esto obviamente está deteriorándose en estos meses fuertemente el poder adquisitivo, es ese gap entre el tiempo que se vean resultados, si es que se ven, obviamente si no se ven resultados va a ser una hecatombe, pero suponiendo en el escenario optimista de que se vean los resultados, ¿en qué tiempo? Y ahí creo que lo compartíamos el otro día, hay un dilema temporal, porque la gente te dice que el 80% de los argentinos necesitan ver resultados económicos antes de un año, de esos 80, 50 te dicen que lo necesitan antes de los 6 meses, y solamente el 38% te dicen que se van a ver resultados en el primer año. Entonces, ese gap entre el tiempo de espera que supuestamente tiene la gente respecto al tiempo que vamos a ver los resultados, si es que se dan, es la incertidumbre o la duda o la amenaza que tiene esta gestión de gobierno. ¿Es por la virtud de Milei o porque, como decía Perón, no es que seamos tan buenos, sino que los otros son tan malos? ¿O es por el desgaste absoluto de la dirigencia política que lleva a que la gente... me comentaba esta mañana un senador importante de la Unión Cívica Radical, que tiene peso en el Senado, me decía que se había tomado la otra vez un taxi y que el taxista le decía, no, bueno, estoy recortando los gastos, ya no salimos a comer afuera, bueno, cortamos esto, cortamos lo otro.
bueno, estoy sacando algunos zorritos que tenía, pero bueno, esto es lo que hay que hacer porque no se aguantaba más, porque es lo que el país necesita, es decir, una situación, lo escuchaba sorprendido, ¿no? Este senador que si bien forma parte de la oposición dialoguista, entre comillas, tiene críticas muy duras a Milei, ¿no? El punto de partida es el cansancio con la situación económica que transitaba la Argentina, a la cual asignaron la responsabilidad a la dirigencia que gestionó el país durante todos los últimos años. Es decir, que son las dos cuestiones. No es porque la dirigencia no le gustaba a la gente, sino a la gente no le gustaba la dirigencia porque la situación del país estaba muy mal. Si la situación del país no hubiera estado tan mal, seguramente el mal humor con la dirigencia no hubiera sido tan grande y nunca hubiera aparecido el fenómeno Milei. El fenómeno Milei solamente existe por esa conjunción de una grave situación económica de la Argentina que no solamente se transitaba con graves dificultades, sino que no era capaz de generar la expectativa de que, bueno, como ahora, digo, que se está transitando un momento muy complejo, pero hay un 40 y pico % de los argentinos que te dicen, creo que vamos a estar mejor. Antes no era eso, era un 20% nada más los que eran optimistas. En el punto de partida de un hartazgo de la situación económica del país y de la responsabilidad asignada a los políticos, no existiría este acompañamiento de Milei. Por eso, en el caso de Milei, es necesario las dos cuestiones. Uno, que se vean los resultados de la situación económica. Y en segundo lugar, que vea la sociedad que se están tomando medidas contra los que Milei y la mayor parte de la sociedad considera responsables de esta situación, que es la dirigencia denominada por Milei la casta. Bueno, y ahora voy a la info y a lo que me parece que están viendo en la dirigencia política desde el viernes, ¿no? De que Milei hizo ese giro y anunció, además de una crítica muy dura. Está bueno, ahí se te ve mejor, ¿viste? Porque si no se veía más la biblioteca que Aurelio. Ahí te tengo más en primer plano. Acércate un poco, Aurelio, así que estamos acá, se te ve bien ahí la cara. Ahí estoy. Que ya te conocen, digamos, las cosas que estás diciendo quedan grabadas, así que si la cosa se da vuelta, ya está grabado. Y yo siempre digo, pasan los gobiernos, Aurelio queda, digamos, con Aresco. Me dicen, y esto estuve haciendo un chequeo con gobernadores y con estos senadores importantes que estaban con el cuchillo y tenedor en la mano, la servilleta puesta y venían con un ataque, pero coordinado para avanzar y voltearle el DNU 70 en el Senado a Milei para meterle proyectos sobre jubilaciones, coparticipación de impuestos, fondo de incentivo docente, es decir, venían preparadísimos para hacer un ataque furibundo a la línea de flotación de la política económica y estaban viendo si juntaban 2/3 en alguno de esos temas, no solamente mayoría simple, sino que porque estaba jugado ahí también, obviamente el bloque del kirchnerismo, todo Unión por la Patria, pero a eso se suma el bloque de Pichetto y parte importante del radicalismo. Y el giro de Milei los descolocó a todos, y lo que me decían es, se trasladó la discusión, desactivó todo lo que había moviéndose en el Congreso y ahora la discusión se traslada a gobierno-gobernadores. La reunión del viernes con Caputo y los gobernadores. Y mientras tanto, el Congreso queda atado de manos. No pueden mover. Digamos, uno me decía, bueno, ahora mueven las negras. Bueno, Milei lo que hizo es frenar que se muevan las negras. Que se iban a mover y le iban a hacer una movida fuerte, ¿no? En el Congreso a toda la política económica. ¿Vos ves así que ese giro de Milei, de alguna manera, no solamente le da tiempo le compró tiempo hasta mayo, o vamos a ver si hasta mayo, pero le compró tiempo, sino que replantea que ahora es Milei abriendo una negociación con los gobernadores y de alguna manera poniéndole un corralito al Congreso? Yo creo que compró tiempo, creo que fue la búsqueda del Pacto de Mayo, teniendo en cuenta la expectativa que tiene el mismo gobierno de que se viene un trimestre muy complicado con una recesión importante, intentar apaciguar
los ánimos con la dirigencia. Y también veo por parte de la dirigencia y por parte del gobierno que se dieron cuenta, sobre todo con el ejemplo Nacho Torres, que era más efectivo la discusión, tanto desde, sobre todo desde la óptica de la oposición, a través de los gobernadores que están validados con el voto reciente en cada una de sus provincias, que de los legisladores, que si bien también están validados, todos sabemos que nadie vota por un legislador, sino que lo que se vota es gobernador o presidente o intendente. Entonces, si desde la óptica de la dirigencia de la oposición tiene mucho más fortaleza desde la opinión pública de cada una de las provincias encarar la discusión a través de los gobernadores que de sus legisladores. Entonces, y desde la óptica del presidente también sabe que como su competidor, su opositor real con poder de posicionamiento en la opinión pública son los gobernadores, también es necesario con el diálogo. Él puede intentar evitar el diálogo con los legisladores y es probable que en esa discusión él se siga posicionando como el representante del cambio validado por la opinión pública respecto a los que no lo están. Pero con los gobernadores es otra historia, porque los gobernadores han sido, primero, que la gran mayoría tiene un muy buen nivel de acompañamiento en su provincia. En segundo lugar, acaban de ser, al igual que el presidente, recientemente electos con un muy buen porcentaje, una gran parte de ellos. Entonces, ahí ya es una lucha de pares. Y en esa lucha de pares seguramente va a haber una conversación más equilibrada que la que hubo hasta ahora de Milei con los legisladores. ¿Me viene aceitada? Una cosita, ¿me viene aceitada esa conversación, Federico, de cara, digamos, al viernes, a lo que viene? ¿La ves, digamos que...? No, yo creo, a mí me parece, el otro día lo charlábamos con Maxi, si vos me preguntás en el acuerdo de los gobernadores con los títulos del Pacto de Mayo, yo creo que pueden llegar a un acuerdo perfectamente con la mayor parte de ellos. Ahora, eso es con el título. Ahora, después ese título se tiene que transformar en, bueno, ok, perfecto, vamos a ganancias, ¿qué se hacen ganancias? Vamos a retenciones, ¿qué se hacen retenciones? Vamos a reforma laboral, ¿qué se hace en la reforma laboral? Cuando pasemos al capítulo específico de lo que representa cada uno de sus títulos lindos del Pacto de Mayo, creo que ahí va a ser otra historia. Coparticipación federal, retenciones, ganancias, privatizaciones, subsidios. Ahí es donde van a tener que conversar mucho, largo y tendido, y tender puente de equilibrio entre las dos posiciones. Sí, ahí me decían, primero que el gobierno no gestiona en el Senado, digamos, me decía un ex ministro que negociaba con todo, para la época de Macri, que negociaba con los legisladores para conseguir, no sé, los votos del blanqueo, todas las cosas que consiguió Macri en el Congreso, incluso la reforma previsional que consiguió Macri, pese a la piedra y demás, que el trabajo de un ministro yendo y hablando diputado por diputado, bloque por bloque, y vos qué necesitas para la provincia, bueno, cuáles son tus cosas, que te diga, no, mirá, esta no te la puedo votar porque no hay forma, ¿viste? Bueno, y no te podrás tomar un viajecito esos días y no estar por lo menos, bueno, todo eso que este ministro me decía, este ex ministro de Macri me decía, fue un trabajo, pero era un laburo hablarle, ¿y cómo está tu familia? ¿Y cómo están tus cosas ya? Esto que es un trabajo. No quiero decir la expresión que usaba respecto a lo que tenía que hacer con cada uno. Bueno, que eso hoy Franco no lo está haciendo, porque está grande, porque está con otra actitud y demás, no está haciendo, es decir, no hay un trabajo sobre el Congreso. Entonces, el tema es ir ahora por los gobernadores, por los que resuelven. En el tema de gobernadores, después vamos a mostrar los números, la recaudación de ganancias es mucha guita, mucha guita. No sé, para Jujuy son 80.000 millones de pesos en el año, 90.000 millones de pesos en el año, es una nómina salarial o más, lo mismo para otras provincias chicas. Para las grandes es importante, Santa Fe, Córdoba. Para Buenos Aires es lo que le quitó Milei del fondo
de compensación a Buenos Aires que puso Alberto Fernández. Es decir, si hubiese quedado ese fondo, Kicillof no tenía tanta necesidad. Ahora sin ese fondo están con esa necesidad. Entonces, pero aún así me decían, mirá, el tema de ganancias es un costo político. Es un costo político, sobre todo para los grandes, ¿no? Para Santa Fe, para Córdoba. No tienen en claro, pero dicen, bueno, ahí hay que discutir. Es decir, queremos que se apruebe, pero hay un costo político que nadie quiere pagar. Todos se lo quieren indicar a Milei. Yo la información que tengo es que ese es un pedido del FMI directo, que el FMI le viene presionando, y por eso Caputo es el principal interesado. Caputo es el que viene presionando para que eso se mueva. Y Franco dice, bueno, son los gobernadores los que no lo piden. Es cierto que los gobernadores lo necesitan, pero tiene un costo. Y sobre todo para los gobernadores del sur, que tienen los petroleros adentro, no sé cómo, qué va a hacer Ignacio Torres, qué va a hacer Rolo Figueroa, qué van a hacer los gobernadores con los petroleros, ¿no? Que van ahí a tener un impacto. Es un costo político sin duda. El primer costo político es cuando la clase media reciba muchos menos pesos de un bolsillo ultra golpeado por la virulenta inflación que estamos transitando. Entonces ahí va a generarse un enojo y ahí van a buscar un responsable. Y el responsable van a ser todos, porque recordemos que toda la dirigencia en su conjunto, inclusive el mismo gobierno nacional, primero porque es el promotor y en segundo lugar porque el mismo Milei acompañó en el año pasado esta medida de Massa. Es decir, que toda la dirigencia que acompañó esta decisión de sacar ganancias, en menos de un año cambia de opinión. Entonces, eso genera un costo político. Yo creo que parte de ese diálogo que vos estabas comentando, Maxi, está bajo el paradigma de estos primeros meses del gobierno de Milei, que es no hay plata. Entonces, como no hay plata, no le doy plata a nadie. Entonces, vos querés plata, bueno, sentémonos a conversar sobre las cosas que necesita el gobierno. Entonces, bajo ese paradigma es que es un diálogo distinto al que vos estabas describiendo, al que estaban habitualmente realizando los políticos, que era el cafecito, la charla familiar y el acuerdo por mandar 4 cosas a la provincia. Sí, ¿qué necesita la provincia? Exactamente. Exacto. Entonces, ahora esta historia va a ser distinta. También es cierto, desde la óptica Milei, gobierno nacional, sin gobernadores, sin intendentes y sin legisladores, que tampoco tiene muchas otras herramientas. Vos decís, no, pero qué bárbaro, che, pero este hombre los extorsiona con la plata. Y si no tiene alguna herramienta para discutir, ¿con qué va a discutir? Digo, si no tiene gobernadores, no tiene intendentes, no tiene legisladores, y por lo menos tiene que sentarse sobre la caja y decir, bueno, muchachos, no hay plata para nadie, yo no distribuyo nada a nadie, a no ser que lleguemos a un acuerdo de las medidas que yo creo que hay que tomar para que haya plata para todos. Bueno, y ahí se sentarán a charlar y verán si llegan a un acuerdo o no. Pero está en línea con lo que vos preguntabas, Claudio. Es complicado porque en muchas decisiones, digo, porque lo de ganancias, no sé, Maxi recién decía, lo pide el FMI, qué sé yo, pero ¿y cuando se debata YPF? ¿Y qué vamos a, digo, va a ser duro esa discusión de si se privatiza o no YPF? Primero que la opinión pública está en desacuerdo. Está en desacuerdo la opinión pública mayoritariamente. Pero aparte. Sí, qué raro eso que dan tus encuestas, que dice que Milei tiene 56% de aprobación, pero que la gente mayoritariamente está en contra de algunas privatizaciones, YPF, no sé si Banco Nación, me decías el otro día. YPF, sacar subsidios, de algunas cuestiones están en desacuerdo. Porque, bueno, pero en los 90, Maxi, la gente bancaba en el 95, lo bancaba Menem ganó la elección y sin embargo no podían privatizar en Nación, estamos en la misma, digamos. Sí. No, pero aparte. No, pero ahí está el sindicalismo, ¿no? No, pero aparte Menem negociaba en mejores condiciones con el sindicalismo. Pero no es contradictorio eso, Maxi, porque cuando la gente lo valora positivamente a Milei, están pensando en él, están pensando en un cambio conceptual de yo estaba todo mal y espero que con esta persona esté mejor, pero lo cual no significa que estén de acuerdo con lo que plantea el presidente en todas las cuestiones, ¿no? Sobre todo en todas aquellas cuestiones, como sacar los subsidios que afectan mayoritariamente a la gente
hay más desacuerdo que acuerdo. Pero hay un compás de espera, sobre todo el votante, que está dispuesto, como vos relatabas antes, a hacer ajustes, inclusive ajustes de su propio bolsillo, en la espera de una mejora. Una mejora que tampoco se puede dilatar en el tiempo ad infinitum, tiene que realizarse, verse en los próximos meses. Ahora, esta baja del dólar que estamos viendo, la gente puede percibirlo, aunque sea en su imaginario, que es una mejora, porque ven que el dólar, bueno, una cosa es esto que estamos viendo, otra cuestión, otro escenario sería con un dólar en 1.500, 1.600 pesos, estaríamos hablando de otra cosa. Pero bueno, No, el yo tema ahí tengo mis dudas ahí, Claudio, a ver, ¿por qué? porque es cierto, los sueldos en dólares todos están mejorando, los sueldos en dólares, ¿no? Porque cualquier convenio va a ajustar ahora 50, 60% en los primeros meses del año con un dólar estable o inclusive cayendo, con lo cual mejoraron 60 o 70% en dólares. Pero si vos vivís en Argentina, tus costos aumentaron el 80, 90, 100. Entonces vos vas a decir, qué bueno, gano más dólares, pero gano 80% más en dólares, pero gasto 120% más en dólares también. Entonces, con lo cual, no sé si la alegría va a ser si vivieras en el exterior, entonces recibís la plata de acá y seguís gastando afuera. Pero si vos vivís acá en la Argentina, los costos con esta inflación están superando los ajustes salariales. Claro, claro. Ahora, sí, pero el dólar es un termómetro siempre ha sido en la política argentina un termómetro de crisis claro, le o un saca termómetro estrés a la realidad. de estabilidad, ¿no? Si No, vos y aparte marca que sin duda los mercados están acompañando al gobierno. Sí, no hay pero ninguna duda. el dólar moviéndose, el dólar volando y demás es síntoma de crisis política, digamos, ¿no? Inmediatamente Claro. se toman todo de la mano, le pasó al anterior gobierno, le pasa a todos los gobiernos, ¿no? En las últimas décadas le pasó a Macri, le pasó a Cristina en su momento, a todos. Es Ahora, decir, dejame esto una cuestión. le da aire políticamente, ¿no? Una cuestión, ahora cuando vos haces tus análisis, Fede, ¿qué pensás que digamos, son, bueno, vayamos yo semana a semana, mes a mes? Te pregunto esto por cómo caería digamos, en la sociedad, incluso en los que votaron a Milei, que hoy por ahora lo respaldan, si la inflación de marzo da algo por arriba de la de febrero. O sea, acá estamos viendo un escenario que hay que prestar atención a ver qué puede pasar de acá a 2 semanas, si se vuelve todo mucho más inestable o no, o vos ves que hay un poco más de tiempo, que la cosa no hay que seguirla tan en el semana a semana. Mirá, cuando yo le pregunto, hay un 30% de argentinos que te dicen, yo voy a acompañar a Milei, no te digo de cualquier manera, pero aunque no se vean los resultados rápidamente. Hay un 30% que te dice, yo no voy a seguir a Milei y no le importan los resultados. Y después está el sector del medio, ese 40% que hoy es algo más favorable desde la óptica personal hacia Milei que desfavorable, que ahí sí está expectante de los resultados. Y eso es lo que va a determinar si el acompañamiento es mayor que los que no lo acompañan o al revés. Yo te diría, no creo que sea... En marzo habitualmente es un mes donde se deteriora el humor porque aumentan los precios, empiezan las clases, terminan las vacaciones y demás. No creo que se defina en marzo, pero sí el trimestre que se viene ahora, marzo, abril y mayo, con la expectativa de este nivel importante de recesión que creo que en el humor social puede afectar más inclusive que la inflación del año pasado, porque la inflación del año pasado... El tema de la pérdida de empleos. Sin recesión te generaba deterioro, pero ahora inflación más recesión, es decir, que gente que no tiene para trabajar, que se precariza su situación laboral, puede generar un deterioro. Entonces yo te diría, no sé si es una cuestión de 2, 3 semanas, pero sí me parece que desde la óptica del humor social, este trimestre es el que define si va a seguir teniendo un acompañamiento mayor que los que no lo acompañan o cambia la mano en el trimestre marzo, abril, mayo. Fede, para cerrar, simplemente un tema político, lo que me decían estos gobernadores, dirigentes políticos importantes de la oposición, esto, ¿no? Milei cambió el juego con el discurso del viernes, pone la discusión con los gobernadores, congela todas las movidas que se venían
en marzo en el Congreso que iba a ser un zafarrancho, ¿no? Voltear el DNU, proyecto de ley hasta con 2/3 para insistir, evitar el veto presidencial para distribuir fondo de incentivo docente, coparticipación de algunos impuestos, bueno. Pero además, un concepto muy interesante, me decían, Milei gana tiempo para ver qué pasa con la política económica, si la inflación cede, si la economía, como él cree, pega la vuelta a fines de mayo, pero también la oposición gana tiempo para ver si Milei se debilita. Digamos, es lo que me decían, bueno, también tan mal no nos viene, digamos, porque también todos están esperando, che, bueno, a ver, la gente aguanta, no aguanta, se debilita, no se debilita, entonces es como una especie de, no digo un win-win, pero de alguna manera pone a la política que venía por ahí jugando a destiempo, ¿no? Nadie sabe los timings del humor social. Bueno, le da este paraguas de ver marzo, abril, por lo menos, qué pasa. Si Milei cruza el Rubicón, si va a la otra orilla, o empieza a chapotear en el remolino, ¿no? El presidente y su equipo de gobierno es muy bueno comunicando y lo está demostrando, Sí. y es parte de los factores por los cuales está muy bien posicionado. Pero en el mediano plazo, lo que determina el humor social, por más que vos seas un genio de la comunicación, es la realidad económica. Entonces, esto que te decían los dirigentes de la oposición es lógico. Es decir, Sí. que si ellos creen que la situación va a empeorar mucho, se va a deteriorar el humor, y por lo tanto el presidente, por más que siga haciendo, haga la misma estrategia de comunicación, se va a deteriorar. Entonces, a lo largo del tiempo, lo que queda es la realidad del día a día de la gente, independientemente de las virtudes y defectos de la dirigencia oficialista y opositora. Federico, gracias, muy amable. Gracias a como ustedes. siempre. Ahí está Aurelio, que Un abrazo. me ha visto pasar Hasta a luego. todos, que dialoga con peronistas, con el PRO y demás. Ahora está conociendo a nuevo experimento político, ¿no? No te voy a preguntar cosas, ¿viste? Si, cómo es el WhatsApp con los dirigentes políticos habituales y cómo es con Milei, digamos. Porque todos más o menos lo conocemos, pero hay algo distinto, ¿no? Claramente distinto. Todo es distinto. Y ha desconcertado a todos, al peronismo, al PRO, a Macri, a Massa, a Cristina, todos juntos los ha desconcertado con sus movidas. Fede, gracias, muy amable. Bueno, gracias a ustedes, un abrazo. Ahí está, Federico Aurelio se sumó al stream de Ahora Play.